Bueno, hola, yo soy Simón Posada, soy el director de redes sociales y de SEO del Grupo Semana. He trabajado en muchos sitios, en BBC, en CNN, en Univisión. Esta es mi segunda vez en Semana. He trabajado en El Tiempo, he trabajado en varios lugares. Entonces les voy a dar mi taller va un poquito sobre cómo los periodistas de papel o de radio o de televisión, los periodistas que apenas están entrando al mundo digital, pueden cambiar su mentalidad para entender Internet. Voy a dar así como los 5 evangelios del periodismo digital. Y entonces vamos con el primero. Ustedes se preguntarán si están viendo este video en Facebook, yo por qué lo estoy grabando así, digamos así, vertical. Pues porque, digamos, ese es el primer evangelio, pensar en digital, pensar en móvil. La pantalla del teléfono móvil cambió la manera en cómo estamos pensando y consumiendo los contenidos. Por cuenta del cine y la televisión y los computadores de escritorio, todo el siglo XX nuestro cerebro se acostumbró a pensar en horizontal. Pero resulta que con el teléfono pues todo cambió porque esta pantalla es vertical. Nosotros leemos de arriba hacia abajo, estamos siempre en un scroll infinito hacia abajo. Entonces, eso es una de las cosas que tiene que cambiar. Tenemos que cambiar la manera en cómo pensamos los contenidos. El mundo ahora es vertical, el teléfono nos acompaña a todos lados. La gran mayoría de las personas consumen informaciones en sus teléfonos. Hoy en día consumimos la información subiendo y bajando, de abajo a arriba, de arriba a abajo, no de izquierda a derecha o de derecha a izquierda como antes. Entonces es muy importante que pensemos en eso. Siempre que hagamos algo digital, pensemos en que lo más posible es que haya una persona del otro lado viendo esto en un teléfono, es decir, en una pantalla vertical. El segundo evangelio es eliminar todo lo que no sea necesario. Este punto es una consecuencia del primero, de pensar para teléfonos móviles. Los teléfonos son una cosa muy incómoda, son pequeños, vibran todo el día, suenan. La luz nos molesta al leer, es mucho más rico y más tranquilo para los ojos leer en papel, pero pues desgraciadamente estamos con el teléfono todo el día y entonces y consumimos de todo en él. Entonces, para pensar en crear contenidos periodísticos para los teléfonos, pensar en crear contenidos periodísticos para los teléfonos, pensar en crear contenidos periodísticos para los teléfonos es pensar sobre todo en agilidad, en evitar la cháchara, porque si de por sí ya es pedirle mucho a las personas para que consuman nuestro contenido cuando podrían oír música o jugar o hablar con la novia o hacer cualquier otra de las cosas que se pueden hacer en el teléfono, pues no les pidamos tanto y hagamos que la experiencia de leer los contenidos periodísticos en el teléfono pues sea amena, sea ágil y que sea rápida y sencilla. Entonces pensemos en eliminar esas descripciones irrelevantes, las cosas que nos suman. Producir contenidos para los teléfonos hace que pensemos en lo esencial del periodismo desde sus inicios, los datos veraces, los datos que nadie más ha podido conseguir y narrar con esos datos las historias de la mejor manera posible. Yo, por ejemplo, odio esos podcasts que duran 50 minutos donde se sientan 3 amigos a hablar sin ni siquiera tomarse la modestia de editarlo mejor. No, se sientan y hablan 50 minutos y piensan que todos los chistes que dijeron y que todo lo que dijeron durante 50 minutos es brillante. No, seguramente en esos 50 minutos solo dijeron algo brillante durante 10 minutos, 8 minutos. Entonces, editar, sacar todo lo que no sea importante, eliminemos todo lo que no sea absolutamente necesario. El tercer evangelio del mundo digital es que el video es muy importante y los videos no son textos. Uno de los grandes desafíos que han encontrado los periodistas hoy en día, que les toca pasar de hacer papel a hacer digital, es que les toca dejar de pensar en texto. Todos los periodistas alguna vez hemos querido escribir una novela, hemos querido escribir un libro, escribimos nuestras crónicas esperando que nos descubra un manager literario para lanzarnos al estrellato. Pues no,
Digamos, si eso ya no pasó y nos toca seguir trabajando en periodismo, pues entonces tenemos que empezar a pensar los videos, porque nos va a tocar hacer mucho video en este mundo digital. Entonces, los videos sirven para mostrar las cosas que son complejas de explicar en un texto. Por ejemplo, una receta de cocina, unas instrucciones de bordado. Si uno va a decir, hay que sacarle el bordadillo a esta esquina de la tela, pues es más fácil mostrarlo que escribirlo, ¿cierto? Por eso los videos de tutoriales de hágalo usted mismo son tan exitosos en YouTube. Entonces los videos sirven para mostrar, mientras que los textos en cambio sirven es para explicar cosas y dar contexto, dar profundidad. Entonces usar videos con cabezas parlantes así como Hugo Chávez o Nicolás Maduro, que se sentaban y se sientan Maduro actualmente a hablar por horas en Aló Presidente, pues de esos videos no funcionan, las cabezas parlantes no funcionan. Entonces pensemos en eso, que el video es para mostrar cosas muy puntuales. El cuarto mandamiento, el cuarto evangelio es: hay que aprender a ordeñar la vaca bien. Esa es una frase que yo todo el tiempo estoy mencionando en el trabajo a los periodistas, y es cuando me refiero yo a ordeñar la vaca bien, estoy hablando de ordeñar bien la información, a sacarle el máximo provecho para la mayor cantidad de formatos que podamos hacer. Entonces les doy un ejemplo. Una locución presidencial de un presidente tiene muchas cosas para aprovechar, así nosotros simplemente veamos lo aburrido y lo tedioso que eso es un señor hablando cosas que casi siempre ya sabíamos que iba a decir, frases de cajón, fórmulas retóricas, políticas, etcétera, etcétera. Pero no, son cosas, de las alocuciones presidenciales podemos sacar, por ejemplo, muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que los presidentes dan cifras en esas alocuciones presidenciales. Y esas cifras nosotros podemos sacar, por ejemplo, una infografía. Y una infografía puede ser de muchas maneras. Puede ser 2 barras de datos, de números comparativos del año pasado y de este año, digamos, tasas de interés, o puede ser cantidades de algo, puede ser las tasas representativas del mercado del dólar comparado mes a mes frente a cada año, pueden ser tortas, pueden ser líneas de tiempo, pueden ser etcétera, etcétera. Pues las infografías son un mundo aparte. Entonces, de una locución presidencial, por ejemplo, podemos sacar los datos y de ahí sacar datos para una infografía. Los presidentes hablan en video y para eso basta solo con afinar el ojo. Por ejemplo, se puede hacer un video con gestos particulares que haya hecho el presidente durante esa locución. Si un presidente hace mucho así con esa mano, podemos hacer un video y decir qué le pasa a la mano del presidente, por ejemplo. O si se rasca mucho la oreja, pues hacer un video de cuántas veces se rascó la oreja el presidente. Comparar otros videos con ese mismo video del presidente. Hacer un video comparativo con todas las corbatas que ha tenido el presidente en sus alocuciones presidenciales ese año, en caso de que las corbatas sean muy curiosas. Por ejemplo, Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, siempre es famoso por todas las medias que usa. Entonces ese es, por ejemplo, uno de los enfoques que uno podría dar. Por ejemplo, con el presidente Trump, siempre es un clásico ya estar esperando a ver cómo le va a apretar la mano a la persona, al presidente con el que él se va a encontrar. Entonces uno puede hacer un video de todos los apretones de mano de Trump en esa visita, o cómo su esposa Melania evitó darle la mano, que ese es otro gran clásico que nos ha dejado el presidente Trump en este tema de los formatos de video. En los presidentes en sus alocuciones además también generan noticias, dicen cosas que no habían dicho, así que es tan simple como que una locución presidencial genera noticias, textos de noticias clásicos como los que se han escrito siempre en los periódicos, pero también se puede hacer una pieza de análisis o un texto de opinión diciendo que el presidente está loco o que el presidente por fin se puso bien los pantalones, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que veamos, para que vean que podemos aprovechar de una cosa como
tan aburrida y simple y tan rutinaria como una locución presidencial. Pero vayamos más lejos. Por ejemplo, el texto de un cronista que acaba de ir a una zona de guerra puede generar más cosas que un texto largo. Los cronistas pues siempre han querido ir y hacerse un gran texto y esperar a que un manager literario lo descubra y les firme un contrato para un libro, pero no, un cronista puede hacer mucho más que un texto largo. Y por ejemplo, ¿qué puede hacer? Puede hacer una galería de fotos. Estas son las fotos que el cronista tomó durante su viaje a una zona de guerra. Puede hacer un diario del cronista en video, día 1, día 2, día 3, día 4. Puede hacerse un mapa del recorrido, una infografía del mapa del recorrido. Puede hacerse una infografía sobre los actores del conflicto que fue a cubrir. Entonces, estos son la guerrilla, estos son los paramilitares, estos son los narcotraficantes, estos son los otros, estos son los tal, estos son los tal. Se puede hacer muchas cosas con eso. Se puede hacer un podcast del cronista, ya una cosa más íntima de él contando cómo lo tocó personalmente el haber hecho esa historia. Y por último, el último evangelio de hoy, el quinto, que es pensar en redes sociales, SEO y web. Es decir, Internet es una santísima trinidad entre estos tres, entre las redes sociales, el SEO y la web. Son diferentes, pero van de la mano y funcionan al mismo tiempo. Por eso, tener pensamiento digital exige estar muy pendiente de las tres cosas a la vez y saber diferenciarlas. Este es un tema en el que profundizaré luego, pero aquí les voy a dar un solo ejemplo. Antes los periodistas solo tenían que hacer un título para su artículo, pues porque salía en el periódico, en la revista y ya. Si acaso de pronto, si era en una revista, tenían que pensar en otro titulito que iba como en la tabla de contenido de la revista. O en el titular que va en la portada del periódico. Y eso esporádicamente. Pero ahora nos toca pensar básicamente y como mínimo 3 títulos. Entonces, ¿por qué 3 títulos? ¿Y cómo deben ser esos títulos? Un título para redes, un título para web y otro título para SEO. Entonces, un periodista digital debe saber muy bien quién lo lee y por qué lo leen y dónde lo están leyendo. Así, por ejemplo, un título para redes sociales puede ser un título que haga juego con la imagen que se ve en Facebook. Y por ello no tiene que ser un título que lo diga todo. Es más, tiene que ser un título clickbait. Yo sé que el clickbait suena como a una trampa que le estamos haciendo a los usuarios para que hagan clic, pero los títulos en redes sociales tienen que ser unos títulos sexys, unos títulos en los que la nota se vaya quitando lentamente la ropa y no lo revele todo, pues para que precisamente la gente haga clic y entre. Entonces, eso es clave en ese tipo de títulos. El título SEO, por otro lado, es un título que es supremamente aburrido porque tiene que tener todas las palabras claves por delante. Entonces, con el tema de moda por estos días, que es el coronavirus, por ejemplo, el título SEO de una noticia sobre el coronavirus en Colombia tiene que ser así: coronavirus en Colombia, 30 de abril, porque está siendo muy importante para las personas saber en qué fecha está leyendo esa información. Porque pues esto es una información que se está consumiendo mucho y la gente quiere saber qué es lo último o qué ocurrió tal día, entonces es muy importante la fecha. Tenemos que pensar que esto es una cosa, es un título que la gente lo va a encontrar es por Google, lo va a encontrar es por los buscadores, entonces tenemos que pensar es cómo este artículo que yo escribí lo va a encontrar una persona que lo necesite. Entonces es en esa función en que tenemos que pensar cómo titular eso. Por ejemplo, 100 años de soledad, ¿cómo sería titulado en SEO? Eso es una gran pregunta. Yo siempre lo comparo como con una biblioteca. 100 años de soledad, ¿dónde está en una biblioteca? Pues no está en la sección de libros sobre la soledad, ni sobre la depresión, ni sobre el suicidio, no. Está en literatura colombiana, está en novela latinoamericana, está en la sección de Gabriel García Márquez, pues porque es un escritor importante en Colombia y las bibliotecas deben tener una sección importante en Colombia, digamos, para Gabriel García Márquez, el premio Nobel. Entonces, digamos, todas esas son las palabras claves que se debe tener en cuenta, digamos, para un título SEO en ese caso. Entonces, coronavirus en Colombia, 30 de abril, X cantidad de nuevos infectados en Bogotá. Ese sería, por ejemplo,
un título SEO correcto para la gente que esté interesada en saber cuántos enfermos, cuántos contagiados hay un día particular en Bogotá. Porque si ustedes se meten a Google para buscarlo, pues escriben eso y les va a salir precisamente lo que necesitan. Ustedes van a escribir, ¿cómo lo escribirían en Google? Lo escribirían coronavirus, Bogotá, 30 de abril, coronavirus infectados 30 de abril y les va a salir perfectamente ese. Entonces, y de nuevo, entonces ya dijimos cómo sería para redes sociales, ya dijimos cómo sería para SEO. Ahora para web, digamos que suelen ser titulares más cortos, con restricciones de espacio, o no, puede ser que tu página web tenga mucho espacio y puedas hacer unos titulares más largos, porque todas las webs no son iguales. Entonces digamos que ahí ya es una cosa de identificar cuál es el estilo de titulación y cuáles son las limitaciones de titulación que tiene tu web y hacerlo de la mejor manera y estar midiendo cuándo funciona y cuándo no funciona. Pues para eso tenemos herramientas de medición que nos permite ver cuánta gente entra por SEO, cuánta gente entra por redes sociales, cuánta gente entra directamente desde la web. El punto importante aquí es que siempre hay que pensar desde dónde lo están leyendo a uno, porque lastimosamente hoy ya no es como antes, que nos leían solo en el papel, sentados desde un sillón, un domingo en la mañana, con un café, con el desayuno y después hacían el crucigrama. No, eso ya se acabó. Entonces nada, nos vemos luego con más tips de cómo pasar del pensamiento de papel a pensamiento digital. Hasta luego.